Les saludo muy cordialmente, queridos amigos y amigas. Muchas gracias por sintonizar este programa. Me gustaría saber. Este es un programa de preguntas y respuestas. Las preguntas las recibimos de aquellos que ven nuestro programa. Quiero darles la dirección a donde pueden enviarnos sus preguntas y haremos todo lo posible por responderlas. La dirección es la siguiente: tv@zoomtv.org. Está en pantalla, nuevamente tv@zoomtv.org. A esa dirección electrónica pueden enviarnos sus preguntas. Con mucho gusto haremos lo posible por responderlas. No toda pregunta tiene una respuesta. Obviamente hay misterios. Para esos misterios no hay respuesta. Así que dejamos esas cosas en las manos de Dios. Pero si tiene una respuesta, la vamos a buscar y se las vamos a facilitar. Bien, hoy tenemos una pregunta bien abarcante. Voy a leerla en un momento. No vamos a poder contestarla solo en una sesión. Vamos a necesitar por lo menos tal vez 2 o 3 sesiones para responder plenamente esta pregunta. Pero antes de leerla, quiero tener una oración, así que les invito con reverencia a meditar sobre esta oración. Padre Celestial, gracias te damos ahora porque podemos estudiar un poco tu palabra, responder esta pregunta tan importante que alguien nos ha enviado. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, pedimos que suavices nuestros corazones para que tengamos la disposición de hacer tu voluntad, que no justifiquemos hacer el mal, sino que nos deleitemos en hacer el bien. Gracias por escucharnos, te lo imploramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Esta es la pregunta, es un poco larga, pero muy significativa y creo que merece una respuesta. Aquí está. En la Biblia no se hace distinción alguna entre beber vino fermentado y no fermentado. Sin embargo, la Iglesia Adventista estipula que la Biblia prohíbe el consumo de vino fermentado. Pero yo pregunto, si esto fuera así, ¿por qué entonces la Escritura señala, por ejemplo, que las condiciones para ser diácono es no beber mucho vino? Primera de Timoteo 3 y el versículo 8. Para la respuesta, considerar lo siguiente, dice el que nos mandó la pregunta. Si el versículo señalado se estuviera refiriendo a beber vino no fermentado, no habría necesidad de hacer la restricción de no beber mucho vino. El jugo de uva es saludable y se puede tomar sin necesidad de estipular un límite. Por lo tanto, si el pasaje está prohibiendo el beber mucho vino, es porque realmente se refiere a que se puede beber vino fermentado, pero con la salvedad de hacerlo con prudencia y control para evitar las borracheras o embriagueces en los que caen por falta de prudencia y control. Por lo tanto, este pasaje, a mi entender, no prohíbe el beber vino fermentado, y luego pone en paréntesis, ciertamente puedo estar equivocado y por eso hago la pregunta. En otros pasajes, según entiendo, la Biblia no prohíbe el uso de vino fermentado, sino que el emborracharse. De hecho, muchas iglesias beben vino fermentado, por supuesto con prudencia y sin llegar a las borracheras, porque entienden el pasaje como lo he explicado. Es decir, si dice que los diáconos no deben beber mucho vino, la implicación es que pueden beber un poco de vino. Ahora, para responder a esta pregunta, hay que mirar no solamente ese versículo, hay que considerar todo lo que dice la Biblia en cuanto al vino. Así que lo primero que quiero decir es que algunos cristianos son lo que yo llamo cristianos mínimos. Es decir, hacen lo mínimo para seguir lo que dice el Señor. Y siempre están buscando en la Biblia justificar prácticas que a ellos les gusta tener. Por ejemplo,
mencionamos en un programa anterior en cuanto al consumo de carne. Bueno, el Señor Jesucristo consumió carne y la Biblia permite ciertas clases de carne, así que yo voy a comer carne. Aun cuando la dieta original que Dios dio fue una dieta vegetariana, que es la más saludable. Pero muchos cristianos dicen, no, pero la Biblia dice que sí, así que yo lo voy a comer. Y en vez de adoptar un plan A, lo que hacen es adoptar un plan B. Lo mismo sucede con el vino. El vino, según el texto que presentó la persona que hizo la pregunta, y creo que es muy sincero el que hizo la pregunta, da la impresión de que está bien beber un poco de vino. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia en cuanto al vino. Vamos a contestar esa pregunta en tres partes. Número uno, ¿qué dice la Biblia generalmente en cuanto al vino? Número dos, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Porque primero vamos a mirar el Antiguo. Luego, ¿qué dice el Nuevo Testamento en cuanto al consumo de vino? Y finalmente, vamos a mirar un caso especial, el caso de Daniel. Algunos dicen que el capítulo 10 de Daniel indica que él bebía vino, aun cuando el capítulo 1 dice que no. Así que parece haber una contradicción entre Daniel 1 y Daniel 10. Daniel 1 dice que no quiso beber el vino del rey y el capítulo 10 dice que, o da la implicación pues, de que Daniel después de un periodo de 3 semanas de ayuno, bebió vino otra vez. Así que vamos a ver cómo resolvemos esa situación. Lo primero que quiero mencionar es que generalmente el vino en la Biblia se presenta en un marco negativo. Es decir, la mayoría de las veces que aparece la idea de vino en la Biblia es en un contexto negativo. Quiero notar algunos versículos de la Biblia que presentan el vino desde una perspectiva negativa. La primera referencia al vino lo tenemos en Génesis 9, a donde después del diluvio los hijos de Noé lo emborracharon. Dice en el versículo 21, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Obviamente en ese tiempo no había una forma fácil de preservar el vino para que no se convirtiera en vino alcohólico. Con el transcurso del tiempo el vino o el jugo de uva se fermenta. Así que dice que Noé bebió demasiado y el resultado fue la maldición de Canaán, su hijo. Pueden leer toda la historia. Se presenta muy negativamente el consumo que hizo Noé de vino. La segunda referencia que encontramos al vino está en Génesis, el capítulo 19, a donde después que Lot y sus hijas salieron de Sodoma, su esposa también salió, pero se convirtió en una columna de sal. La Biblia dice que las hijas emborracharon a su papá para cometer incesto y para tener hijos con su propio padre. Así es que dice en Génesis el capítulo 19 y el versículo 35, y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni aún se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Es decir, el consumo de vino allí llevó a la práctica del incesto. Hay muchos otros pasajes en la Biblia, en el Antiguo Testamento más específicamente, que mencionan el asunto del vino. Solo quiero leerles algunos más porque hay muchos y no tenemos el tiempo para cubrir todos los versículos. Pero quiero que notemos una historia que encontramos en el libro de Levítico, el capítulo 10. Allí es muy interesante lo que se dice, porque había dos muchachos, Nadab y Abiú, hijos del sumo sacerdote Aarón, que la Biblia dice que ellos le ofrecieron a Dios fuego extraño, es decir, le ofrecieron a Dios fuego común como si fuera santo. Y Dios había dicho que había cierta clase de fuego que había que ofrecer en el santuario. El fuego que Dios llovió sobre el altar del sacrificio era el que tenían que usar porque ese era fuego santo. Pero ellos llevaron un fuego extraño, un fuego común, no el fuego que Dios había mandado. ¿Y por qué hicieron eso? ¿Por qué es que trataron lo que era común como si fuera santo? Levítico al capítulo 10 nos explica por qué razón.
Después que los muchachos perecieron, porque fueron consumidos por el fuego de Jehová, Dios dio un consejo. En el versículo 8 del capítulo 10 de Levítico dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Es decir, los hijos de Aarón metieron fuego extraño o fuego común porque estaban borrachos con vino y sidra. Y luego no solamente dice que no deben los sacerdotes beber vino cuando van a servir a Jehová en el santuario, sino que nos dice la razón, versículo 10, para poder discernir entre lo santo y lo profano. Es decir, el que bebe vino no puede distinguir fácilmente a la diferencia entre lo que es santo y lo que es común. Así que dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio. Pero no solo dice eso, sino que dice que también no beber vino para poder enseñarle a Israel a obedecer los estatutos de Jehová. Dice en el versículo 11, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Es innegable que el vino entorpece la capacidad de razonar y de pensar. Puede ser que la gente diga, bueno, yo voy a tomar un poquito de vino nada más y no me voy a emborrachar, pero por poco que sea el vino, entorpece los centros sensibles de la mente para poder distinguir entre el bien y el mal y para poder enseñar la verdad que se encuentra en la Sagrada Escritura. Es preferible abstenerse completamente de consumir alcohol. Además de eso, muchas personas que empiezan diciendo, bueno, yo voy a consumir vino o voy a consumir alcohol y lo voy a hacer moderadamente, con el transcurso del tiempo forman una adicción y el resultado es que no pueden romper ese hábito que han desarrollado sino por un milagro de Dios en muchas ocasiones. Ahora, otra referencia que encontramos en la Sagrada Escritura al vino, hay varias en realidad en el libro de los Proverbios. Voy a leer algunos de ellos. Proverbios, el capítulo 20 y el versículo 1 dice, el vino es escarnecedor. Obviamente está hablando de vino fermentado allí. El vino es escarnecedor. La sidra, algunas versiones dicen la cerveza alborotadora. Y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Ahora, ahí no dice el mucho vino es escarnecedor. Ahí dice el vino es escarnecedor, la sidra o la cerveza alborotadora y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Así que claramente se presenta el vino y la cerveza, como le decimos hoy, en un marco supremamente negativo. Y Salomón sabía de qué estaba hablando, porque Salomón, cuando era joven aún, se apartó del Señor. Es decir, se volvió mundano, se volvió perverso. Si no creen, pueden leer el libro de Eclesiastés, que es el libro que él escribió después de haberse apartado del Señor, cuando una vez más regresó a Dios. Así que él sabe de qué estaba hablando, porque él había pasado por esa etapa de adicción por medio del vino y muchas otras prácticas indebidas. Ahora, quiero que notemos también Proverbios, el capítulo 23 y el versículo 20. Proverbios 23 y el versículo 20 dice, no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Así que no solamente dice que no debemos beber vino, dice no estés con los bebedores de vino. Nuevamente no dice de mucho vino, sino que dice no andes con los que beben vino. Ahora, en el capítulo 23 y el versículo 31 también dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa.
se entra suavemente, es decir, es suavecito, sabroso, mas al fin, como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Y fíjense cuál es el resultado. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Ustedes saben que los borrachos hablan muchas tonterías. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Así que claramente dice aquí, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa y entra suavemente, mas el fin, como serpiente, morderá. Ahora, noten otro pasaje que encontramos en el capítulo 31 de Proverbios. Recuerden que aquí está escribiendo Salomón. Capítulo 31 y el versículo 4 hasta el versículo 7. Dice, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Ahora fíjense cuáles son las consecuencias. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Qué interesante esto. Dice que los reyes no deben beber vino, ni los príncipes deben beber sidra. ¿Por qué razón? No sea que bebiendo olviden la ley, fíjense que tiene implicaciones serias, y perviertan el derecho, es decir, no sean justos en sus proclamaciones, perviertan el derecho de todos los afligidos. Y luego da el consejo, da la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo, y beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Es decir, los que están del lado de Jehová, los que quieren recordar la ley de Jehová, los que quieren ser fieles a Dios, dice que no beberán vino. Nuevamente no dice mucho vino, sino que dice vino. Así que estos pasajes nos presentan el vino en un contexto negativo. Ahora vamos a notar uno más en el Antiguo Testamento. Esta historia la encontramos en Daniel, el capítulo 5. Este será el último relato que vamos a mirar. Daniel, el capítulo 5. Y es la historia del rey Belsasar, el último rey de Babilonia, en la ciudad de Babilonia. Belsasar sabía muy bien que su abuelo Nabucodonosor había traído los vasos sagrados del templo en Jerusalén a Babilonia y que esos vasos eran sagrados porque venían del templo de Jehová. Sin embargo, la Biblia nos dice que Belsasar organizó un banquete y en el banquete él proveyó a todos los que estaban reunidos, 1000 de ellos, vino. Y vamos a notar cuál fue la consecuencia. Dice en el versículo 3, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino. ¿Y cuál fue el resultado de beber vino? Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Es decir, que Belsasar, bajo el efecto del vino, no fue capaz de distinguir entre lo santo y lo común, parecido a lo que ocurrió con la historia de Nadab y Abiú. Ahora, hay una pequeña diferencia. Nadab y Abiú, bajo la influencia del vino, consideraron que lo común era santo, presentaron lo común como si fuera santo. Mientras que en Daniel capítulo 5, el rey consideró lo que era santo como si fuera común. Ahora,
Claramente, entonces, en el Antiguo Testamento, el vino se presenta en un marco negativo. Es decir, hay textos que nos dicen que no es ideal beber vino. Ahora, alguno dirá, bueno, pero la Biblia lo permite, la Biblia no lo prohíbe, así que si tomo moderadamente un poquito, Dios no me lo va a tener en contra. Nuevamente tenemos la idea de cristianos mínimos. Queremos hacer lo mínimo y todavía ser cristianos. Si no, solamente voy a comer las carnes que permite la Biblia, aunque no es el plan A. Voy a tomar un poquito de vino, no mucho. Es decir, muchos cristianos quieren hacer lo mínimo para todavía ser cristianos. Pero el cristiano consecuente va a abstenerse de lo que hace daño. Ahora necesitamos ir al Nuevo Testamento y no vamos a poder terminar el testimonio del Nuevo Testamento en este programa. Lo haremos en el programa que sigue. Pero podemos comenzar por lo menos con el Nuevo Testamento. Tenemos en Juan el capítulo 2 una historia muy interesante, la historia de las bodas de Caná, donde el Señor Jesucristo estaba presente. Y resulta que se acabó el vino. Y generalmente el mejor vino se servía primero, mientras que la gente estaba sobria. Entonces la gente, ay, este vino sí está muy sabroso. El vino malo lo dejaban de último, ya cuando la gente estaba borracha y no era capaz de hacer la diferencia entre un vino y un vino bueno y un vino malo. Pero en la historia se acabó el vino. Y entonces la mamá de Jesús, María, fue a donde Jesús y le dijo, no hay vino. Entonces Jesús dio ciertas instrucciones y el Señor Jesucristo hizo vino. Y muchas personas dicen, bueno, ese tiene que haber sido vino fermentado. No hay ninguna evidencia de que el vino que se sirvió en las bodas de Caná era vino fermentado. Mi pregunta clave es, si en el Antiguo Testamento el vino se presenta en un marco tan negativo, ¿acaso el Señor Jesucristo iba a hacer vino fermentado? No creo que Jesucristo, quien hizo la uva y la hizo en la viña sin fermentar, de repente iba a tomar las uvas e iba a hacer algo fermentado. Ahora, es muy interesante en esta historia que algunas personas dicen, bueno, pero la gente, ¿cómo la gente decía que el vino que hizo Jesús era el mejor vino? Y ya era cuando la gente había bebido mucho vino. Bueno, déjenme preguntarles esto. ¿Quién fue el creador? Bueno, obviamente el creador fue Cristo Jesús. Así que Jesús creó las uvas. En las bodas de Caná, Jesús no hizo jugo de uva de las uvas de su tiempo. Jesús creó jugo de uva. Ahora, ¿cómo habrá sido la uva cuando salió de las manos del Creador? Indudablemente, antes de que entrara el pecado, las uvas eran mucho más gustosas que las uvas que nosotros conocemos hoy. Es decir, el vino que hizo Jesús, no cabe duda, era un vino sin fermentar, pero salió de las manos del Creador. Obviamente, si salió de las manos del Creador, iba a ser el mejor vino que la gente jamás haya probado. Ahora, hay otros textos en el Nuevo Testamento que presentan el vino en un contexto negativo. El libro de Apocalipsis, aunque el vino se está usando simbólicamente, sin embargo, en principio, da la idea de que el vino lo que hace es entorpecer para que la gente no pueda distinguir la verdad del error. En Apocalipsis 17, 1 y 2, dice, y vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. El vino aquí representan falsas doctrinas. Cuando la gente bebe el vino de falsas doctrinas, no puede distinguir la verdad del error, no puede distinguir el bien del mal.
Por esa razón, al final de la historia, la mayoría del mundo cristiano no va a poder distinguir entre un día sagrado y un día común. Se va a repetir la historia de Nadab y Abiú y de la historia de Belsasar, donde Nadab y Abiú lo que hicieron fue tomar fuego común y se lo presentaron a Dios como santo, y Belsasar tomó vasos sagrados y los usó como si fueran comunes. De la misma manera, al final de la historia, el mundo cristiano no es capaz de distinguir entre un día común y un día sagrado. Toman un día común de trabajo, que es el domingo, y se lo ofrecen a Dios como si fuera santo. Y toman un día santo, que Dios santificó, un día sagrado, y lo tratan como si fuera común. ¿Por qué razón? Porque están bajo la influencia del vino de falsa doctrina. Ahora, aunque está hablando aquí simbólicamente del vino, en principio está diciendo que el vino, ya sea simbólico o ya sea literal, entorpece el pensamiento y no permite que la gente distinga entre lo que es sagrado y lo que es común, entre el bien y el mal, y los incapacita de enseñar los estatutos o la ley de Jehová tal cual se encuentra en la Sagrada Escritura. Así que en realidad, cuando examinamos el testimonio en cuanto al vino en la Biblia, generalmente el testimonio es que el vino es algo negativo, algo peligroso. Puede ser que haya personas que tengan la fuerza de voluntad y que digan, bueno, yo no voy a beber mucho vino, yo voy a ser disciplinado, voy a ser disciplinada y voy a ser moderado y no me voy a emborrachar. Puede ser que haya personas así, pero el peligro es grande que un individuo, aunque tenga esa actitud, finalmente llegue a ser adicto al asunto del vino, y una vez que llegue a ser adicto, es muy difícil que rompa el hábito. Así que hasta ahora hemos mirado varios textos bíblicos que hablan sobre el asunto del vino. Ahora necesitamos en el próximo programa, vamos a hablar un poco más de esos textos de los escritos del apóstol San Pablo, la epístola a Timoteo, la epístola a Tito, que dan la impresión de que se puede beber un poco de vino. Así que gracias por habernos acompañado. Seamos fieles a Dios, abstengámonos de toda apariencia del mal. Mándenos sus preguntas. Gracias por habernos acompañado. El Señor les bendiga y les guarde y les conceda su paz.